Bienvenidos y bienvenidas a Bálsamo en Línea, que es un espacio de propuesta, de reflexión y de ayuda. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por hacer posible este espacio de estudio en línea. Bienvenidos al libro de los Hechos. Comienza ya un momento crítico, muy difícil para la comunidad de Jerusalén. Inicia una gran persecución para con esta comunidad, porque la poderosa tradición sacerdotal, si algo, la caracteriza es el gran discriminador por excelencia y la gran intolerancia hacia otras formas de pensar. Sin embargo, ya vimos que los planes del Señor son personas. Nadie imaginaba que los planes del Señor estaban en este hombre, en este joven discípulo de Gamaliel que decide, no escuchar a su maestro, decide hacer a un lado, incluso cuando Gamaliel dijo que tengan cuidado con esto porque si es de Dios, se iban a encontrar peleando contra él. Para él este movimiento era de Dios, sin embargo para este joven discípulo, Saulo de Tarso, era todo lo contrario. Esto no era de Dios, esto ofendía a Dios, ofendía al templo, la ley, y habría que no solamente perseguirlo, sino destruirlo. Nadie imaginaba, recuerda, que los planes del Señor estaban ahí. Entonces ve cómo Dios siempre nos sorprende. Sus planes están en los lugares que menos imaginamos y con las personas que menos sospechamos o pensamos. Así es. Sus planes del Señor, los planes del Señor continúan y no sabe lo que está pasando. Esta gran persecución que por supuesto no la propicia Dios, sino la poderosa tradición sacerdotal que así resuelve las cosas. El fanatismo así lo resuelve. Recuerda, el fanatismo tiene que ver una relación con lo sagrado. No solamente para el fanatismo, para el mundo religioso, tú tienes que cuidar de lo sagrado, cuidar y salvaguardar aquello que es sagrado, porque eso sagrado no puede cuidarse solo. Entonces tienes que velar por él, vigilarlo, vigilar su ley, vigilar todas las cosas. Entonces el sentido que ellos tienen de lo sagrado hay que protegerlo, hay que incluso acabar con todos aquellos que piensan, distinto a eso que es sagrado, que es el discurso oficial de Dios, por parte del templo. Sin embargo, Jesús vino a enseñar otra relación con lo sagrado. Lo sagrado es para nosotros. Y lo enseñó cuando habló del día de reposo. El hombre no es para el día de reposo, sino el día más sagrado de todos. Es para nosotros. Lo sagrado es para nosotros. Dios se adapta a nosotros, Dios ingresa a nuestro mundo como uno de nosotros. ¡Wow! ¡Qué demostración! ¡Qué demostración de poder! Eso es el poder de Dios, adaptarse a nosotros, ingresar a este mundo. Y este interés de Dios por ingresar a la comunidad, a estar con nosotros, a través ahora del Espíritu Santo. Todo esto se iba a materializar en una gran comunidad, pero enfrentaría esta gran prueba que es la persecución por parte de Saulo de Tarso. Recuerda, subráyalo, los planes del Señor son personas. Y cuando tú reconoces los planes del Señor en una persona, dices, lo seguiré. Entonces, porque estoy siguiendo los planes del Señor, aun cuando las voces, piadosas y llenas de sabiduría dicen, no debes de seguir al hombre sino a Dios. ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! Entonces, porque los planes del Señor son personas. Y un plan que estaba comenzando era el celo religioso de este joven, discípulo de Gamaliel. Vamos a leer desde el capítulo 7, aun cuando vamos a dedicarnos al capítulo 8. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Cuánta seguridad de lo que creen. Cuando no estás seguro, cuando tu creencia por el contrario te lleva a tener miedo, te lleva a la intolerancia religiosa, lo único que estamos demostrando es la fragilidad de nuestra fe, que aquello puede afectar nuestra fe, que aquello puede atentar contra mi fe, incluso que aquello puede destruir mi fe. ¡Wow! ¡Cuánta seguridad!
Entonces, esa fe, vamos, mira, ve la caracteriza una fe frágil y vulnerable y por supuesto su respuesta es la violencia, su respuesta es la intolerancia y eso es lo que estaban demostrando. Entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar, se lanzaron contra él. Vamos, lo arrestaron, dice, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de quien había organizado este movimiento, de quien había organizado, vamos, se empezó a reclutar a muchos celosos, y cuando hablamos de alguien celoso religioso, lo único que vamos a encontrar es una fe frágil. Si tú eres alguien celoso religioso, lo único que demostramos es que nuestra fe es frágil. Y hay que acabar con todo lo que es distinto, todo lo que no se parece a nuestra fe, a la fe que nos enseñaron, a un discurso oficial de Dios que debemos defender por encima de los demás. ¡Qué fragilidad, qué debilidad! El fanatismo lo único que demuestra es eso. No vayas a esto, no leas esto, no leas, no te juntes con ellos, no vayas a este lugar. ¡Wow! ¡Cuánta seguridad hay! Si tan seguro estábamos de nuestra fe, ¿por qué no podemos leer esto o aprender incluso de otras expresiones de fe cuando estás seguro de tu fe? Pero si no, pues vamos a actuar como lo estaban haciendo. El fanatismo, la inseguridad, vamos a ir a la fragilidad de la fe. Una relación distinta con lo sagrado. Lo sagrado hay que defenderlo y cualquiera que atente contra eso sagrado habrá que acabar con ello. Hay que defenderlo porque eso sagrado no puede defenderse a sí mismo. Entonces lo arrastraron fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Es interesante que en el libro de los Hechos nos lleva a la biografía y especialmente la conversión de Saulo. Nosotros ya sabemos, ya conocemos la historia. Entonces es fascinante ver toda esta biografía antes y después de Cristo. No sucede con otro de los apóstoles, no sucede con nadie más. Solamente nos dan algunas ideas. Pero la biografía religiosa, vamos, intolerante y fanática de Saulo, eso no sucede con otro personaje. Para que nosotros nos demos cuenta, los planes del Señor, recuerda, son personas. Y Dios tiene muchos planes, entonces muchas de las personas que están a tu alrededor, ahí están los planes de Dios, pero yo no lo veo, no le interesa, no quiere saber nada, está decepcionado, adiós, ya me voy. Entonces ahí está, nadie imaginaba eso. Los planes del Señor. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas y todo el mundo guardó. Todos los que estaban en esa reunión privada, religiosa, vamos, algunos de ellos se convirtieron. Eso es fascinante. Todo esto que sucedió, vamos, se les quedó a ellos grabado y finalmente se convierte y todo esto se comparte con la comunidad de fe y forma parte ahora de una memoria, vamos, de la comunidad de fe, todo lo que sucedió dentro y lo que es la muerte de Esteban. Entonces, mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Saulo, comenzamos capítulo 8, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. ¡Qué comienzo! ¡Qué biografía! ¡Cuánto celo! Mira lo que hace el celo religioso. Recuerda, en el mundo de la religión el sentido común se pierde muy, muy fácilmente. Y para eso está la historia de la iglesia. Todas las cosas, toda la violencia en nombre de Dios, toda la violencia en nombre de la intolerancia religiosa. Entonces, totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Entonces, él ya había organizado y había reclutado a muchos celosos como ellos. Recuerda, frágiles, débiles, temerosos como él. Detrás de la intolerancia religiosa hay fragilidad, debilidad
y mucho miedo de que las cosas vayan a cambiar. Si a ti te enseñaron de una manera, ¿por qué? Era necesario. El discurso y predicación de Jesús cambió las cosas para siempre. Todo este sistema, vamos, este aparato religioso que había tenido sometido, vamos, a la mayoría de la población, salvo los profetas, vamos, ahora fue exhibido, fue señalado que eso no es de Dios. ¡Wow! Que Dios estaba fuera, perdonando los pecados. Entonces, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. ¿Qué significa esto? Recuerda, cuando hablemos de la iglesia de Jerusalén, no es una gran comunidad que se reúne en un salón fantástico, vamos, con una decoración romana maravillosa y todo el mundo puede llegar ahí. No, cuando hablamos de eso llegaría muchos años después, hasta el siglo III probablemente. Entonces, mientras tanto eran pequeñas comunidades de fe, es decir, lo que nosotros entendemos como estudios bíblicos, que ahí, vamos, se estaban recordando, vamos, las enseñanzas de Jesús, los dichos de Jesús. Y había varios maestros y maestras. Entonces ya habían localizado estas comunidades, estos pequeños grupos, y fueron tras ellos, nos dice. Todos los que dice, ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. Con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. ¿En qué sentido consagrados? Tenemos que revisar y significar estas palabras. Consagrado se refiere a hombres valientes que se atrevieron a identificarse con Esteban. Recoger el cuerpo de Esteban era identificarte con él. Recoger lo que quedaba de Esteban. Era identificarse con él, con su predicación, con todo lo que decía. Entonces no todo mundo estaba dispuesto a identificarse con él, por eso son consagrados. No porque eran las mejores personas de la comunidad de Jerusalén, vayan y recojan, nadie como ellos, un extraordinario testimonio, nada de eso. Tiene que ver con la valentía de identificarte. Mira qué distinto connotación tiene la palabra consagrado, ¿no? Para una persona serían piadosos, justos, nadie como ellos. La palabra consagrados aquí tiene que ver con alguien que tiene el valor de pensar distinto, el valor de entender y comprender a Dios de otra manera, no como los agresores, de separarse de ese discurso oficial y empezar a ser responsable de su propia fe. ¡Wow! Esa es otra manera de pensar en consagrado. Ese hombre es consagrado, esa mujer y esos. Siempre tenemos ideas, imaginarios religiosos. Hombres y mujeres que están distintos a tener su propia fe, a construir su propia fe a través de lo que están escuchando. Ya no son responsables de ello, son hombres valientes que se identificaron con la predicación de Esteban, que pensaban como Esteban. En ese sentido son consagrados, responsables de su propia fe, no las mejores personas y las más santas y las más piadosas. Esas donde estaban huyendo. Muy pocos se atrevieron a recoger lo que quedaba literalmente de Esteban. Entonces, y con profundo dolor, unos hombres consagrados enterraron a Esteban. Y Saulo, recuerda, y los planes del Señor. Pero entonces, ¿Dios estaba promoviendo esa persecución? Por supuesto que no. Esas persecuciones ya sabemos de dónde vienen. La intolerancia religiosa, el fanatismo religioso en nombre de Dios, porque muchas cosas se hacen en nombre de Dios. Y eso no significa que vienen de Dios. Para eso fue lo que hizo Jesús. Enseñarles quién es Dios. El discurso oficial de Dios, la ley en su sentido original, señalando, y denunciando el discurso, oficial de Dios por parte del templo. ¿Qué fue lo que hizo? Enseñó al Dios vivo y verdadero, no, contrastado, un Dios que condena, que juzga,
que señala. ¿Y qué señalaba Jesús? Un Dios que bendice, un Dios que recompensa, que da, que perdona los pecados. Entonces era otro discurso totalmente. Entonces nos dice, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar. Entonces esas persecuciones vienen a través de la poderosa tradición sacerdotal y es, marca registrada de este mundo. Esas son las, de ahí viene, no viene de Dios. Dios tenía planes con los perseguidores, ellos ni siquiera lo sabían. Y los planes de Dios, van más allá de nosotros, recuerda. No es porque hiciste esto, aquello, porque decidiste esto o lo otro. Wow, eso no es. Dios no nos está viendo, voy a escoger a él, mira qué bien se porta, es lo mejor de la familia, lo escogeré a él, o lo peor de la familia. Dios no decide así. Dios no decide de esa forma, recuérdalo bien. Los planes del Señor no tienen que ver si hacemos bien o hacemos mal. ¿Por qué? Los planes del Señor van más allá de nosotros. Antes de que naciéramos, dice Pablo. ¡Wow! Mira la extensión de la salvación. Y nosotros pensamos que la salvación es un camino muy, muy estrecho por el que debes pasar. Qué visión tan limitada, tan carente. Para Pablo la salvación, y lo explicará a través de sus cartas, va más allá de nosotros, antes de que naciéramos. Incluso la radicaliza la salvación y dice, la lleva antes de la fundación de este mundo. ¡Wow! Mira el tamaño de la salvación. La salvación tiene que ver con los planes de Dios, la libertad para otorgarla y la libertad para recibirla. Hombres consagrados que ahora son libres para pensar de Dios de otra manera, son libres para escoger y recibir la salvación de Dios. Solo ellos se acercaron con Esteban y lo enterraron y le dieron, la dignidad de un hombre como este. Mientras tanto, entonces, ¿cómo escoge Dios a las personas? No, mira, es que decidió esto, decidió aquello, o yo ya sé que va a creer en mí, nada de eso. Antes de que naciéramos, ahí están los planes de Dios. Entonces, Dios no está provocando esta persecución, sino ya sabemos quiénes. Nosotros, eso viene de nosotros, la persecución. Perseguir aquello que es diferente, perseguir aquello que no tiene nada que ver, que es distinto a lo que nos enseñaron, a nuestros imaginarios religiosos. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Y Pablo escucha cuando se convierte, recuerda, vamos a tener aquí algo grandioso. Estamos viendo su biografía, antes y después de Cristo. Su testimonio, como lo llamamos. Entonces, su historia de Dios, su historia con Dios. Entonces, y eso nunca se le olvidó. Y siempre estaba, cuando a él explicó, su testimonio, su conversión, porque la gente le decía, pero ¿qué te pasó, Pablo? ¿Qué te pasó? Tú eras el inconvertible y ahora resulta. Entonces te convencieron, ¿no? A todo mundo van a convencer menos a Saulo, seguro que no. Pero ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió contigo? Y él, algo que nunca se le olvidó y forma parte de sus biografías, y estas biografías están en Hechos 9, 22 y 26, Gálatas y Filipenses. Yo perseguía la iglesia. Wow, eso jamás se le olvidó. Y algún ingenuo le diría, ya, Pablo, olvídalo, supéralo. Él está pensando que el perdón es amnesia. Ya, olvídate, ya, Dios, yo ya no me acuerdo de nada. Wow. El perdón no tiene nada que ver con la amnesia, ni mucho menos con la anestesia. No, yo ya no me acuerdo de nada y yo ya no siento nada. Wow, eso no es el perdón de Dios. Eso nada tiene que ver con el perdón bíblico. Entonces, que más adelante lo veremos. Y nos dice, y Saulo iba por todas partes
con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa, ya vimos, recuerda, el diseño original de la iglesia de Jerusalén es la iglesia doméstica, casa por casa, y aquellos que tenían casa. Mientras tanto eran pequeñas comunidades de fe que nosotros entendemos como estudios bíblicos en los bosques, en el campo, más afueras de la ciudad. Iba de casa por casa y sacaba a rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Y todo esto en el nombre de Dios. Pero la pregunta sería, ¿pero cuál Dios? ¿El Dios de la Biblia? Por supuesto que no, el Dios del templo, el Dios de la poderosa tradición sacerdotal. Por eso yo siempre pregunto, ¿y cuál Dios? ¿Pero cómo cuál Dios? Pues el único, por supuesto que no. Una cosa es el Dios del templo, de la poderosa tradición sacerdotal, vamos, que enseñaron de generación en generación. Y ese Dios del templo se parecía mucho al Dios del imperio, porque ese templo estaba subordinado al imperio romano. Entonces todos los valores, categorías e imaginarios religiosos llegaron al templo y ese fue el Dios que enseñaron. En nombre de Dios estaba haciendo esto. Recuerda, detrás del fanatismo y el celo religioso hay fragilidad, debilidad, hay mucho temor. Mira lo que hace el temor. Nos lleva a agredir, nos lleva a violentar. Entonces, detrás de hombres y mujeres violentos hay debilidad, fragilidad y hay mucho miedo. Uno imaginaría todo lo contrario. Vamos, hay fortaleza, hay seguridad, nada de eso. La fortaleza y la seguridad tienen que ver con la tolerancia. Tienen que ver con el respeto, nada, es todo lo contrario. En cambio, vamos, la debilidad, fragilidad y el miedo, por supuesto que tienen que ver con la intolerancia, con el miedo al cambio, el miedo a los demás, el miedo a lo que es distinto. Entonces iba casa por casa y sacaba a rastras a hombres y como a mujeres y los metía en la cárcel. Y todo esto, recuérdalo, era en el nombre de Dios. ¿Qué historia es la iglesia? Así es la historia de la iglesia. Así es, y si tú revisas la historia, no puedes creer. Todo en el nombre de Dios, recuerda, no en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Dios del templo, el Dios de la estructura religiosa. Nunca en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él no persigue a nadie. No persigue. Mira la libertad que está dejando. Todo esto está sucediendo porque las personas están haciéndose responsables, haciendo mal uso de su libertad, persiguiendo a otros. Son responsables, por supuesto. Dios no lo está provocando. Entonces, vamos a ver muchas cosas así, en nombre de Dios, para que revisemos. Entonces, no todos los que nombran a Dios, esto en el nombre de Dios, esto es por Dios, y Dios es así, y Dios es acá. Por favor, hay que usar un poco de criterio. Pero si mi criterio es la poderosa tradición sacerdotal, si mi criterio es la iglesia, la denominación, vamos, si mi criterio es todo lo que piensan los demás, entonces estoy en problemas. Porque si algo busca Jesús es que cada uno tenga su propio criterio, un criterio construido, que tú seas responsable de tu fe. Hechos 8, y vemos, comenzó la gran persecución. ¿Y quién la comenzó? Saulo, el joven discípulo de Gamaliel que decidió, no obedecer, no escuchar a su maestro, que su maestro señalaba todo esto como de Dios, y él dijo, por supuesto que no, me voy a encargar de demostrar que no es así. Y mira, Hechos 8, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo y con el asesinato de Esteban. Saulo iba por todas partes, casa por casa, y encerrando a todos en la cárcel. ¡Wow! Y las historias de intolerancia, déjame decirte, siguen todavía. Todavía continúa la intolerancia religiosa. Recuerda, una vez más, detrás de la intolerancia religiosa no hay seguridad. No hay seguridad en fe, no hay, fortaleza.
Nada de eso, por el contrario, muestran una fe frágil, una fe vulnerable y además mucho miedo. Entonces, finalmente, mucha gente salió, pero eso eran los planes de Dios. Los planes de Dios se anunciaron desde antes. Pero la comunidad dijo, esto de discurso nada más es para mí. Y los gentiles, todo el mundo diría, bueno, ellos no, ese es su problema. Claro, incluso esta comunidad había asumido la interpretación de la ley en clave de separación. Una cosa es el pueblo de Dios y otra cosa son los de afuera. Cuando Dios y Jesús siempre pensaban en los de afuera, siempre pensaban en todos. Entonces, ellos no lo querían entender de esa forma. Si quieres, vámonos a Hechos 1 y nos dice de esta manera. Entonces, cuando le preguntan, bueno, ¿y cuáles son los planes de Dios? ¿Y cuándo vamos a ser exaltados por encima de todos los pueblos? Esa es una visión imperial. Entonces, Señor, ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino. Y Jesús podría haberles dicho, ¿y los otros pueblos? ¿Solo vengo a liberar a este pueblo? Y la bendición es solo para ustedes. Ellos dirían, por supuesto que sí. ¿Y los gentiles qué? No, ellos que resuelvan sus problemas de otra manera, su libertad de otra forma, y ellos se lo buscaron porque son gentiles. Mira cómo piensan, en términos imperiales. Entonces, Señor, ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y los demás pueblos, no, ellos no piensan en los otros pueblos. Y restaures nuestro reino. Entonces, ese es el pensamiento imperial que está en los apóstoles. Y ellos tendrían que aprender a pensar en los otros pueblos, a pensar en los demás. Y mira lo que él dice. Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Con esos pensamientos menos. Entonces, si a ustedes no les corresponde saberlos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Y cuál es el propósito? Y serán testigos y le hablarán a la gente, a todas las personas acerca de Jesús en todas partes, comenzando por Jerusalén. Mira los círculos concéntricos de los planes de Dios, comenzando por Jerusalén, Judea, y nos dice Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra, comenzando por Jerusalén, Judea. Y cuando dijo Samaria dijeron, pero ¿y qué ellos qué? ¿Esos mestizos qué? No, ¿cómo? Y luego los demás y los gentiles, no, esos son los planes de Dios. Jerusalén, Judea, los mestizos y los gentiles. Y así se cumplieron. Esta comunidad se encerró en sí misma, solo quería pensar en ellos y solo ellas. Ahí están. ¿Cuándo vendrá la liberación de Israel y los otros pueblos? No nos interesa. ¿Y cuándo exaltarás nuestro reino por encima de los otros pueblos? Esas son visiones imperiales. Entonces, así que los creyentes, versículo 4, que se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Mira lo que provocó esta gran persecución, una gran evangelización. Así fue lo sucedió. Lo tuvieron que hacer de esa manera, pero mientras tanto esta comunidad iba a permanecer así. Y luego por eso probablemente suceden muchos movimientos en las congregaciones y en las iglesias para que se expanda, para que se multiplique, para que vaya más allá de su propio grupo, porque luego hay comunidades así que solo piensan en ellos y no piensan en los demás. Entonces, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria. Aquí habrá que aclarar lo siguiente. Cuando Jesús ya va a Jerusalén y ya no regresa a las comunidades de Galilea, incluso de Samaria, dejó varias comunidades. Ahí había comunidades, todo lo que enseñó,
todo el tiempo que estuvo ahí enseñando, generaron comunidades de fe, incluso en Samaria. Lo podemos ver en los evangelios y especialmente en el evangelio de Juan. Había comunidades de fe, y entendiendo comunidades, no las grandes iglesias, sino pequeños grupos, de fe, que son los estudios bíblicos para nosotros. Había estas comunidades de fe en Galilea y en Samaria. Y cuando llega Felipe ahí, mira lo que sucede. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y nos dice, y allí contó a la gente acerca del Mesías. Es interesante como nos dice, recuerda, Mesías, significa ungido. Ungido en hebreo es Mesías y ungido en griego es Cristo. Habló del ungido. Ellos ya conocían de esto, pero ahora señaló a Jesús nuevamente como el Mesías, y ellos sabían de este mensaje. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Y mira, va más allá. Entonces algunos preguntaban, bueno, ¿estas señales solo quedaron con Jesús? No, quedaron con los apóstoles. ¿Y solo iban a estar con los apóstoles? No, más allá de ellos. Porque estas señales no le pertenecen a los apóstoles o a la siguiente generación, sino le pertenecen a Dios. Todas estas señales que apuntan hacia algo más grande tienen un propósito, señalar aquello que se está predicando, señalar los planes de Dios. Entonces, las señales siempre le pertenecen a Dios y Él las otorga a quien Él quiere y como Él quiere. Entonces, nos dice, muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas, y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Así que hubo mucha alegría, por supuesto, en esa ciudad. Recuerda, la enfermedad era señalada como juicio, como condenación. ¿Y de dónde lo aprendieron eso? La poderosa tradición sacerdotal señalaba todo esto. Siempre se encargaba de juicio y condenación. Y entonces por eso vino estas señales de sanidad. Un discurso con autoridad. Por eso cuando predicaba Jesús, la gente decía, nunca hemos escuchado algo así. Claro, estaban escuchando la ley y estaban escuchando de Dios en su sentido original. Sin embargo, ahí había un hombre muy característico. Entonces vamos a ver no solamente estos personajes, los planes de Dios, las personas que Dios usa, sino también vamos a ver como estos antagónicos, ¿no? Estos personajes contrarios, opuestos, ¿no? Que tienen otro discurso, y el discurso, un discurso oficial, que tiene atrapados a muchísima gente. Y nos dice, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero, allí asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Claro, él tenía que decirlo, yo soy muy importante, solo él lo decía. Y nos decía, todos desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande. Se trata de Simón, el poder de Dios. Y a todos los tenía asombrados, a todos los tenía convencidos de que eso es Dios. Entonces, hasta que llegó el verdadero discurso y predicación de Dios, nos dice, todos desde el más pequeño hasta el más grande a menudo se referían a él como el grande. Mira, ahí está el poder de Dios. Lo escuchaban con atención y siguen estos discursos, ¿no? Él es un grande, él es un gran líder, él es ungido, ahí está el poder de Dios. Y la gente lo cree. Entonces, lo escuchaba con atención porque por mucho tiempo, él los había maravillado con su magia, claro, así. Y todavía continúan los Simón, el grande, el poder de Dios, hasta que vino la verdadera predicación, el poder de Dios para beneficio de los demás, no para beneficio de una persona, para mostrarse grande y poderosa, sino mira lo que estaba sucediendo. Muchas personas atormentadas y gravemente enfermas
fueron sanadas. Señales opuestas. Entonces, vamos a nuestra segunda división. Vamos, Samaria. Wow, es afectada y ahora, porque nadie iba a ir a Samaria, ¿no? ¿Cómo crees? Ahí es la iglesia de Jerusalén. Que bueno, sí, Jesús fue a Samaria y bueno, Jesús es el Señor y Él decide qué hacer. Pero ¿quién va a ir a Samaria? Por supuesto que nadie. Con esos mestizos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Pero entonces, mira cuáles son los planes de Dios, comenzando por Jerusalén, Judea y Samaria. Y después todos los gentiles, nos dice, los creyentes, Samaria, los creyentes que se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús. Felipe se dirigió a la ciudad de Samaria. Allí le contó a la gente acerca del Mesías. Y después vamos a otro momento muy interesante. Él no solamente avanza a Samaria, sino va a tener un encuentro muy especial. Y nos dice, en cuanto a Felipe, nos dice, un ángel del Señor le dijo, ve al sur, por el camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y todos estos textos generan muchas preguntas, inquietudes, y eso es obvio, y eso debe interesarnos. Todos estos textos generan para nosotros muchas preguntas. ¿Cómo lo supo él? ¿Cómo supo él esto? Nos dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur, por el camino del desierto que va a Jerusalén, a Gaza. ¿Cómo sucede así? Cuando tú estás interesado en las cosas de Dios, no solo sabes de las cosas de Dios, todos los creyentes saben de las cosas de Dios, todos saben de la Biblia, de los estudios, de la oración, de la ofrenda, todos ellos saben eso, pero no te interesa, porque no crees en ello. Una cosa es saber de la Biblia y otra cosa es creer en ello, y creer en la Biblia es estarla leyendo todo el tiempo. Si has dejado de leerla, significa que ya no te interesa. Ya te interesan otras cosas más elevadas, por supuesto, que la Biblia. Y así pasa con muchos creyentes. Piensan que ya descubrieron cosas más elevadas que la Biblia. ¿Cómo crees? Ya me la sé, ya la estudié, ya hice muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando tu interés, te interesan las cosas de Dios? Va más allá de saberlas, recuerda. Cuando a ti te interesan las cosas de Dios, pues estás pensando en ellas, por supuesto. Y en ese interés y en ese deseo de comprender, recuerda, al que tiene, escucha, se le dará más, pero al que tiene muy poco interés por las cosas de Dios, porque está muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer, no tiene tiempo de ir a un estudio, a una iglesia o ayudar a algo, a lo mucho, lo más que hace es ver Bálsamo en línea, no tiene tiempo para muchas cosas. Ese poco interés que tiene, la Biblia dice que le será quitado. Pero el que tiene interés, se le dará más y más y más. El que tiene deseo de conocer la Biblia, vendrá más y más deseos. No es saber, es interés. Me interesa conocer más a Dios, me interesan las cosas de Dios. Ese interés, por supuesto que crecerá y Dios te dará más. Y en medio de ese interés, Dios te va a mostrar muchas cosas. El deseo de ir para allá, para acá, de involucrarte en esto, de comenzar esto. Pareciera que todos los ministerios ya comenzaron. No, hay muchos ministerios por comenzar, muchos grupos por hacer. Pero la gente dice, no, ya todo está hecho, aquí hay estudios. No, hay muchos. Los planes de Dios siempre van más allá de nosotros. Eso debes saberlo. Y son personas. Y Dios, y entonces, ¿cómo le hago? Subirme a los planes de Dios. Interesarme por las cosas de Dios, como Felipe. Como él venía pensando en las cosas de Dios porque le interesan, mira todo lo que ha hecho con él. Por supuesto que venía pensando en todo lo que pasó en Samaria, todas las personas que fueron sanadas, todo lo que sucedió. Y por supuesto, si algo deseaba, es seguir predicando y enseñando de esa manera. Y es ahí donde Dios le habla. Y Dios pondrá este deseo especial
que antes no había estado en ti de hacer esto, comenzar aquello, ir para allá, al sur, al norte, al oriente, a otros lados. Y nos dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces dijo, no, mañana, después, otro día, este pensamiento no sé si es de Dios o no. Claro que lo reconoció, esto es de Dios. Voy para allá. Es un hombre sensible a las cosas de Dios. Pero ¿cómo vamos a ser sensibles si no pasas tiempo con las cosas de Dios? Estás muy ocupado en estas plataformas de aburrimiento para ver todas tus fabulosas series. ¿Cómo crees que vas a tener tiempo? Tenemos que comenzar a renovar nuestro interés por la escritura, a renovar nuestro interés por los estudios bíblicos. Vamos, la palabra de Dios y los estudios nunca acaban. Eso es grandioso. Eso es verdaderamente grandioso. El estudio bíblico nunca termina, nunca termina. Y cuando tú tienes interés, recuerda, el que tiene interés se le dará más. El que quiere saber recibirá más. El que quiere conocer, conocerá más. Pero el que apenas si tiene tiempo, vamos, por favor, no estoy muy ocupado o estoy en estudios más avanzados que la Biblia, eso que tiene se le quitará. Puedes estar seguro. Y tú conoces a muchos que ya no se congregan, que ya no oran, que ya no quieren saber nada. Recepcionados, paladines de la honestidad. Wow, esos me encantan. Entonces, nos dice, entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía. Entonces, el versículo 29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. ¿Qué mensajes? ¿Qué mensajes? El Espíritu Santo estaba ahí en todos. Primero le dijo, ve para el sur. Recuerda, ¿por qué sucede todo eso? Porque está interesado en las cosas de Dios. Después de lo que pasó en Samaria, dijo, Señor, quiero seguir, vamos, con otras experiencias así. Quiero seguir enseñando, quiero seguir sanando, quiero seguir ayudando a las personas. Ya no importa si son judíos, ya vi que tus planes ahora son para los gentiles. Ellos son tus planes, Señor, porque los planes de Dios son personas, ellos son tus planes. Había por ahí otro plan, que es Saulo, y todo el desastre que estaba haciendo. Entonces, mira cómo el Espíritu Santo, entonces, él percibe que quien conduce o está en ese carruaje está con un rollo, de escritura, que él tuvo el poder para poder comprarlo, por más sagrado que fuera, y dijeran, no, es un texto sagrado, bueno, pero ¿cuánto cuesta? No, pero es la ley, y finalmente dijeron, bueno, ofrezco tanto, y dijeron, bueno, sí, te lo puedes llevar, y se lo llevó. Él tenía ese poder económico para poder comprar un rollo del libro de Isaías, por sagrado que fuera, finalmente se lo vendieron y lo compró, y lo estaba leyendo. Pero no entendía muy bien. Entonces, eso lo percibe Felipe. Y Dios le dijo, acércate. Y mira lo que sucede. Entonces, los planes del Señor son personas. A uno de sus planes le dijo, acércate. Y a otro estaba leyendo. Un funcionario de Etiopía. ¿Quién lo hubiera imaginado? Eso es característico de los planes de Dios. ¿Quién lo hubiera imaginado? Claro. Los planes del Señor, aquí está nuestra imaginación, van por arriba. Por mucho que imaginemos cosas, los planes del Señor siempre nos superan. ¿Quién lo hubiera imaginado? Que este funcionario que vino a situaciones comerciales, situaciones administrativas, que tuvo el poder suficiente, fue a una sinagoga y compró un texto sagrado que nadie lo puede tocar, él se lo llevó. Imagínate, le vendieron a un gentil un texto sagrado, wow. Entonces él tenía el poder para hacerlo y lo estaba leyendo. Ahí los planes del Señor son Felipe y este funcionario y todo lo que iba a pasar. Mira, nadie se imaginaba esto. Entonces el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje.
Y nos dice, Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Justo estaba leyendo un pasaje donde siempre se había interpretado que quien sufría y quien padecía en nombre, vamos, por los pecados, vamos, de su pueblo, era el mismo Israel. Israel es el siervo sufriente. Entonces, pero cuando llegó Jesús, todo el mundo se dio cuenta que Él es el sentido de la Escritura, el sentido de la ley, el sentido de las profecías. Él es el siervo sufriente. Él es su sacrificio, su entrega de vida. Vamos, es tan grande y suficiente que es no solamente por los pecados de Israel, sino por todo el mundo. Así son los planes del Señor. No está pensando en un solo pueblo como nosotros, en un grupo de personas, siempre va más allá. Y prueba de ello es esto. Está pensando en un funcionario. Esos son los planes de Dios. Y nos dice, Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Qué cara debía haber puesto seguro el funcionario? ¿Esto qué significa? ¿A quién se refiere? Nos dice, el hombre contestó, ¿cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y dijo, Felipe, ¿quién? ¿Quién te explicará? Debemos buscar un maestro. ¿Por qué no vas a una iglesia? Yo te voy a recomendar un par de maestros o cuando mucho o algo mejor, Bálsamo en Línea para que ahí te expliquen. Pues digo, más claro no puede ser. Es como si tú llegas y alguien, oye, alguien nos puede explicar la Biblia, porque a ti te hemos visto con una Biblia. Te hemos visto que luego hablas de Dios, nos gustaría saber. No, pues déjenme orar, porque es lo único que hacen los creyentes. Pues vamos a buscar un maestro, o les puedo recomendar una iglesia. O algo mejor, Bálsamo en Línea, ahí les van a explicar. Míralo, mira qué pregunta. ¿Cómo voy a entender si alguien no me explica? Y sí, dijo Felipe, ¿quién será? ¿Quién te puede explicar? Déjame ir a localizar a algún apóstol para que venga y te explique la Biblia. ¡Wow! Eso se acostumbra mucho. Déjame ir por un maestro, déjame ir por el pastor, déjame por alguien que sabe. Como si los maestros son los que más saben. No, los maestros son hombres consagrados que se atreven a ingresar a los planes de Dios. Entonces, Felipe dice, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Claro, el pasaje de la escritura que leía era el siguiente, y como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. ¿De quién está hablando? La interpretación tradicional es el pueblo de Israel, todo lo que ha sufrido. Pero vamos, ahora se entiende que ese hombre, que no es un pueblo, que es una persona, y es Jesús, y nos dice, el funcionario le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mira los planes para Felipe. Primero le habló a toda una comunidad de Samaria, a un grupo, impactó ahí y pudo darse cuenta que, y señaló y denunció a este Simón el Grande, el poder de Dios, alguien que repetía una y otra vez que él es muy importante. Entonces, y tenía fascinado a toda la gente hasta que llegó la predicación. Es interesante que primero lo llevó con una comunidad y ahora lo lleva con una persona. Para que no estemos menospreciando, pero ¿cómo una persona, Señor? No, a mí ponme con un grupo de 100, de 200, de 500, no, para que todos reciban a Cristo. ¡Wow! Siempre asumimos que eso es más importante que hablarle a una sola persona. Siempre estamos esperando como que los grandes grupos, los grandes eventos, las grandes campañas evangelizadoras, porque ahí sí está Dios. Pero hablarle a una persona, ¿qué sentido tiene? Entonces,
Mira cómo él es sensible a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque está interesado en las cosas de Dios. Porque está interesado y todo el tiempo está pensando en ellas. Por supuesto que la experiencia de Samaria fue grandiosa y ahora Dios lo llevaba a hablarle a una persona. No menosprecies hablarle a una persona. Siempre debes tener un sentido de trascendencia. Déjame decirte, hablarle a una persona significa muchas cosas, significa mucho, porque Dios te está enlazando con esa persona. Y eso que le hables, todo lo que le hables, Dios lo usará para mucha bendición. Y no sabes todo lo que va a suceder detrás de eso que pasó. Imagínate a este funcionario, ahora convertido a la fe, ahora en Etiopía. Nadie imaginaba, recuerda, así es lo característico de Dios, nadie imaginaba que iba a comenzar una comunidad de fe en Etiopía. Entonces nos dice, y fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Entonces nos dice Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Oyó que el hombre leía al profeta Isaías. ¿Quién me puede enseñar? ¿Quién me puede explicar? Nos dice, ¿cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique quién? Pero tú estás muy ocupado en cosas que de veras trascendentes, que valen la pena, o en sabiduría más alta que las escrituras, o en algo más trascendente. Wow, estás muy ocupado. Entonces, ¿dónde conseguir un maestro o una maestra? Ojalá puedas tú renovar tu interés por las cosas de Dios. Y Dios tiene cosas para ti, Dios tiene cosas para nosotros. Los planes de Dios siguen avanzando una y otra vez. Entonces el funcionario le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, vaya que le interesa, vaya que ahora sabe leerla de otra manera. Ahora en clave de Jesús, Jesús el Señor, Jesús el Mesías. Y nos dice, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, ¿y cuál es la buena noticia? Que la buena noticia no es solo para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que en él crea. Y toda esta noticia comenzaría en Jerusalén, Judea, los mestizos y los gentiles. Y nos dice, mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el funcionario dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Déjame, ¿cómo te explico que el bautizo es solo para judíos y no gentiles? ¿Cómo te explico, funcionario? Déjame decirte, pero es que nuestra iglesia, la iglesia de Jerusalén, es muy estricta, somos muy santos, somos la iglesia original, wow. Y eso es un pensamiento, es un imaginario muy religioso que sucede mucho, que una iglesia entre más estricta es como más cercana a una iglesia original, vamos, a la iglesia original de Jerusalén. Entre más estricta, asumen que es más cercana a la palabra de Dios, más cercana a la sana doctrina, wow, y así la gente dice, no sabes cómo nos tratan ahí, wow. Entonces, así asumen, entre más estricta es la iglesia, asumen que es una iglesia más santa, más verdadera, más comprometida con la fe, pero nada de eso. La fe no tiene que ver con reglas estrictas, una sana muy cerrada, vamos, y muy poca libertad y poca responsabilidad para sus oyentes. Sin embargo, Felipe le dijo, sí puedes hacerlo, porque es trascendental. Ahora el bautizo, mira a dónde se está abriendo. Ve la renovación y la vida que hay de lo que está sucediendo en el pensamiento de Felipe. Sí, por supuesto, él probablemente quiso bautizarse o probablemente supo que el bautizo es solo para cierto grupo de personas.
siempre y cuando hayas tomado todo un curso, vamos, todo el mundo haya verificado y de testimonio de que eres un santo en esa iglesia. Claro, así son las iglesias. Entonces, seguramente él se dio cuenta y por eso le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cómo te explico que sí puedes creer en Jesús, pero no puedes bautizarte? Y nos dice, mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje y descendieron al agua. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Primero estuvo en una gran comunidad y pasaron cosas grandiosas. Una gran predicación y se convirtió en mucha gente. Se agregaron más a las comunidades que ya existían. Y después le habló a una sola persona. Cuando tú preguntas, ¿y cuántas personas se bautizaron? Pues solo 5. ¿Y cuántas personas? Solo 1. No, eso no es bautizo. Bautizas 50, 100. Pero 5 o una persona no tiene sentido, la verdad. Eso no vale. Ese bautizo no vale. ¿Y quién era? Pues mira, claro. Entonces, es grandioso la enseñanza que tenemos aquí. Recuerda, hay personas en un imaginario religioso muy común, entre más estricta, es la iglesia, entre más cerrada es su doctrina y entre muy poca responsabilidad para el congregante, entonces esa iglesia es una iglesia santa y de sana doctrina. Ahí debes ir, asumen eso. Entonces, ordenó que se detuviera el carruaje y descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Mira todo lo que se abrió ahora, un funcionario. Nadie imaginaba que ahora iba a comenzar una comunidad en Etiopía y que no iba a empezar la ley allá, hablar de Jesús en Etiopía, wow. Entonces el funcionario, el eunuco nos dice, el eunuco le preguntó a Felipe, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo? Comenzando con esa misma porción, de la escritura, le habló de la buena noticia acerca de Jesús el Mesías. Vaya que tenía interés por las cosas de Dios y todo lo que estaba viviendo. Al que tiene se le dará más y más. Al que tiene interés por las cosas de Dios, se te dará más. Pero he perdido el interés por muchas cosas que pasaron. Puedes renovarlo. Vamos juntos a renovar y que este espacio sea para eso. Que puedas renovar tu interés por las cosas de Dios para que puedas percibir la voz de Dios en tu vida, para allá, para acá, hace esto, comienza aquello. Y renueve en ti la iniciativa que antes tenías. Tenías muchos planes, ideas. ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios renueve en ti ese deseo de interesarte por las cosas de Dios. Mira lo que está sucediendo con la iglesia. Cuando ellos querían quedarse, solo nosotros y los demás no importa. Se olvidaron que los planes del Señor es Jerusalén, Judea, los mestizos y los gentiles, y Dios estaba cumpliendo sus planes. La persecución, ¿de dónde viene? De la intolerancia, de la religiosidad, del celo religioso, que lo único que recuerda, es fragilidad, debilidad y mucho miedo. Por eso tenemos que fortalecer nuestra fe. En la medida que fortalecemos nuestra fe, te vuelves tolerante, te vuelves respetuoso y aprendes de otras expresiones de fe. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias esta tarde, gracias por todo lo que está sucediendo con la comunidad y estos planes. Vemos a Felipe y vemos a Saúl. Ahora entendemos que tus planes son personas. Y algo característico de ti es que nadie imaginaba todo lo que estaba pasando. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos la próxima.